2 Timoteo es uno de los libros del Nuevo Testamento en la Biblia cristiana. Es una de las epístolas pastorales, junto con 1 Timoteo y Tito, y tradicionalmente se atribuye al apóstol Pablo. A continuación, te comparto todo lo relevante sobre este libro. Contexto y autoría. Se cree que Pablo escribió esta carta desde la prisión en Roma, poco antes de su ejecución, aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Se dirige a Timoteo, un joven líder cristiano y discípulo cercano de Pablo. Es considerada una carta personal y emotiva, pues Pablo sabe que su muerte está cerca y busca animar a Timoteo en su ministerio. Temas principales. La fidelidad en la fe. Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse firme en la enseñanza del Evangelio a pesar de la persecución y la apostasía. El sufrimiento por Cristo. Pablo habla sobre sus propias pruebas y encarcelamiento, animando a Timoteo a soportar dificultades por amor a Dios. La importancia de la palabra de Dios. Se enfatiza que toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. Advertencia contra falsos maestros. Pablo advierte sobre personas que corromperán la doctrina y alejarán a otros de la verdad. La inminencia de la muerte de Pablo. En 2 Timoteo 4, 6-8, Pablo expresa que ha terminado su carrera y espera recibir la corona de justicia de Dios. Estructura del libro. Capítulo 1. Exhortación a la fidelidad y valentía en la fe. Capítulo 2. Instrucciones sobre la perseverancia en medio de las pruebas. Capítulo 3. Advertencias sobre tiempos difíciles y la importancia de la Escritura. Capítulo 4. Últimos consejos, la despedida de Pablo y su esperanza en la vida eterna. Versículos destacados. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 3, 16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Importancia del libro. Es un llamado a la fidelidad y perseverancia en la fe cristiana, especialmente en tiempos de dificultad. Refleja la despedida personal de Pablo, mostrando su confianza en Dios hasta el final. Reafirma la autoridad y utilidad de la Escritura para la vida cristiana. Contexto histórico y situación de Pablo. Pablo se encontraba en su segunda encarcelación en Roma, pero esta vez en condiciones más severas. A diferencia de su primer encarcelamiento, cuando escribió Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón, en esta ocasión parece estar completamente aislado y espera su inminente ejecución. Nerón era el emperador romano en ese momento, y su persecución contra los cristianos se había intensificado, especialmente tras el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo, del cual los cristianos fueron culpados. A diferencia de otras cartas donde Pablo expresa esperanza de ser liberado, aquí se despide definitivamente, lo que hace que 2 Timoteo sea la epístola más personal y emotiva de Pablo. La relación de Pablo y Timoteo. Timoteo era un discípulo y colaborador cercano de Pablo. Fue convertido al cristianismo probablemente durante el primer viaje misionero de Pablo en Listra, Hechos 16, 1-3. Pablo lo considera como su hijo espiritual en la fe, y en varias cartas lo menciona con cariño y reconocimiento, Filipenses 2, 19-22. En esta epístola, Pablo le anima a ser fuerte y no desanimarse, ya que Timoteo parece ser alguien de carácter más reservado o tímido, de ahí el consejo en 2 Timoteo 1:7 sobre no tener un espíritu de cobardía. Relación con otras epístolas pastorales. 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo forman un conjunto de epístolas pastorales, pero 2 Timoteo se distingue por ser la más personal y menos centrada en la organización eclesiástica. Mientras que 1 Timoteo y Tito enfatizan el liderazgo en la iglesia, obispos, diáconos, conducta en la comunidad cristiana, 2 Timoteo es más una carta de despedida y exhortación personal.
Problemática en la Iglesia. Pablo advierte sobre una crisis de apostasía y falsos maestros, lo que sugiere que el cristianismo estaba enfrentando divisiones internas y doctrinas erróneas. Habla de personajes específicos como Himeneo y Fileto, 2 Timoteo 2, 17-18, quienes tergiversaban la resurrección, y demás, 2 Timoteo 4:10, quien abandonó la fe por amor al mundo. También menciona a Alejandro el Calderero, 2 Timoteo 4:14, quien le hizo mucho daño, lo que muestra que Pablo enfrentaba no solo amenazas externas sino también traiciones dentro de la comunidad cristiana. Importancia en el cristianismo posterior. Influencia en la teología cristiana. 2 Timoteo es clave en la doctrina sobre la inspiración de las Escrituras, 3, 16-17, sirviendo de base para la creencia en la Biblia como la palabra de Dios infalible. Se ha utilizado a lo largo de la historia para fortalecer a los creyentes en tiempos de persecución y recordar la importancia de la fidelidad. Ejemplo de perseverancia. La famosa frase "he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe", 4:7, se ha convertido en un símbolo del creyente que se mantiene firme hasta el final. Es una epístola inspiradora para los líderes cristianos, animándolos a no desanimarse en su llamado. Simbolismo y figuras usadas por Pablo. Pablo usa varias metáforas para describir la vida cristiana y el ministerio de Timoteo. El soldado, 2 Timoteo 2, 3-4. Se espera que soporte sufrimientos y no se enrede en asuntos civiles, enfocándose en su misión como un buen soldado de Cristo. El atleta, 2 Timoteo 2:5. Como un corredor en los juegos, debe seguir las reglas y perseverar hasta la meta. El labrador, 2 Timoteo 2:6. Como un campesino que trabaja duro antes de disfrutar la cosecha, el creyente debe esforzarse para recibir su recompensa. Mensaje final de Pablo. En 2 Timoteo 4, 9-18, Pablo menciona quienes lo han abandonado y quienes han permanecido fieles. Expresa soledad, pero también confianza en Dios, diciendo que el Señor lo fortalecerá hasta el final. No guarda rencor a quienes lo traicionaron, sino que deja su destino en manos de Dios, 4:16. Legado y uso en la Iglesia moderna. Muy citada en sermones motivacionales sobre mantenerse firmes en la fe, especialmente para líderes cristianos. Inspiración para misioneros y mártires que enfrentan persecución por su fe. Su enseñanza sobre la inspiración de la Escritura, 3:16, es un pilar doctrinal en iglesias evangélicas y católicas. Trasfondo cultural y social. Roma en tiempos de Pablo. En la época en que Pablo escribe 2 Timoteo, el Imperio Romano estaba bajo el mandato del emperador Nerón, quien había iniciado una persecución feroz contra los cristianos después del gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Roma era un epicentro de la cultura pagana, llena de templos dedicados a dioses como Júpiter, Marte y Venus. Los cristianos eran vistos como una secta peligrosa porque no adoraban al emperador ni a los dioses tradicionales. Las prisiones romanas eran lugares oscuros y terribles, donde los prisioneros solían sufrir hambre, frío y aislamiento. Pablo menciona que solo Lucas estaba con él, 2 Timoteo 4:11, lo que sugiere que estaba en una situación de abandono casi total. La situación de Timoteo en Efeso. Timoteo se encontraba en la ciudad de Efeso, un centro comercial y religioso importante en Asia Menor, actual Turquía. Efeso albergaba el famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, lo que hacía que la ciudad estuviera profundamente influenciada por la idolatría. Conclusión. 2 Timoteo no es solo una carta de despedida de Pablo, sino un testamento de fe inquebrantable en medio de la adversidad. Su mensaje sigue siendo relevante para líderes cristianos, creyentes perseguidos y todos aquellos que desean vivir una vida fiel a Dios. Su combinación de emotividad personal, exhortación pastoral y afirmaciones teológicas la convierte en una de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento.